Dios les bendiga, hermanos y amigos de la iglesia del Limonar. Me siento muy contento de poder estar ante ustedes y saber que todos estamos bien. Recuerden que en 1 Corintios 16 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Les recuerdo que el gran título de este estudio es Las iras de la tierra, y en el día de hoy trataremos lo que respecta a la Torre de Babel. Les invito a que leamos la palabra del Señor y después oremos. Dice en Jeremías 7, que tiene por título: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Verso 3: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 4: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 5: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Verso 6: y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Verso 7: os haré morar en este lugar que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Verso 9: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Verso 10: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Verso 11: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Verso 12: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Verso 13: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Verso 14: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo. Verso 15: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Verso 16: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Oremos al Señor. Padre Santo,
Te bendecimos y te glorificamos. Solamente para ti, Señor, es la honra y la gloria. Solamente a ti, Señor, pertenece la alabanza y todo honor, Señor, porque tú hiciste todas las cosas. Y también, Señor, somos obra, Señor, de tus manos, porque tú, Señor, nos llamaste por el Evangelio a esta gracia, Señor. Y hasta este momento, Señor, nos tienes aquí, Señor, delante de tu santa presencia. Bendícenos, Señor, a través, Señor, del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si Dios dejó todos estos relatos como amonestación, como ejemplo, y están mencionados por Pablo a los Corintios, ¿se hace mal en una situación como la que estamos viviendo mencionarlos? Entonces, ¿para qué menciona la Biblia, en el libro de los Hechos, el caso de Ananías y Zafira, si no es como un ejemplo? O la muerte de Esteban. Y qué hablar de las persecuciones que iban a venir, que dijo el Señor Jesús, y de los juicios que él anticipó en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. ¿Acaso es que somos intocables, o sea que no nos puede suceder nada? Y si no escaparon esas personas que, como en ocasiones he dicho, no les damos ni a los tobillos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Jesús dijo de esta manera: os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que algunos enseñen a los hermanos a decir frases de cajón, creyendo que con eso se van a librar. Los israelitas decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, Jeremías 7:4, creyendo que con decir esto iban a escapar de los juicios venideros. Entonces es importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta y no nos dejemos llevar por cosas que, digámoslo así, como mentes enfermizas. Entonces dicen acerca del uso del Antiguo Testamento. También se dice que es un poco exagerado que ese Pangea, que era el supercontinente que había, se dividió parte en el diluvio y parte en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel. Veamos algunas cositas. Primero, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ojalá pudiéramos alcanzar a nuestra mente para comprender el poder de Dios y no estar errando en las cosas. Y en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo les pregunto, ¿le era muy difícil a este Dios todopoderoso dar una palabra para esa tierra que estaba unificada? Quiébrese Pangea y fórmense los continentes. ¿Era difícil para él eso? Si él fue el que dijo al principio, sean todas las cosas, sea la luz, y la luz se hizo. Haya expansión, y hubo expansión. Júntense las aguas en un lugar y la tierra en otro. Además de eso, ¿le es difícil para el Señor hacerlo en cuestión de segundos? Para Él es igual esperar 1.000.000 de años que hacerlo inmediatamente. Por eso yo quisiera decirles, hermanos, lea la Biblia, y a usted, amigo que nos escucha, lea la Biblia, no para criticarla,
sino para que conozca al único y omnipotente Dios y pueda gozarse usted con lo que Él hace. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, se narra una historia muy preciosa y que habla de aquel momento en que Ezequías, rey de Israel, rey de Judá, cae enfermo y entonces Dios le envía una palabra por medio del profeta Isaías, que le dice, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir. Bueno, la historia dice que Ezequiel se volteó contra la pared y lloró delante de Jehová y le dijo, Señor, en la mitad de mis años me cortas la vida. Señor, acuérdate de lo que yo he sido, cómo he sido delante de tu presencia, te he sido fiel. Entonces dice que el Señor entonces le volvió a mandar al profeta Isaías y le dijo, dentro de tantos días volverás a subir a la casa. Y el rey entonces le dijo, ¿y qué señal tendré? ¿Qué señal tendré de parte de Jehová que sanaré? Y entonces, y que subiré a mi casa. Entonces dice que Isaías le respondió que pidiera una señal. Esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho, avanzará la sombra, le dijo él. Dígame usted, ¿qué quiere? ¿Que avance la sombra 10 grados o que retroceda 10 grados? Entonces, Ezequías respondió, pues es fácil que la sombra decline 10 grados, o sea, que avance 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados, muy difícil, muy difícil. Entonces, a usted que es tan escéptico en estas cosas de Dios y que pone siempre en tela de juicio las grandes maravillas que Dios hace, entonces yo le diría a usted, usted sería capaz de dimensionar este milagro tan grande que dice, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. 10 grados atrás. Consideremos, ¿cómo era el reloj de Acaz? El reloj de Acaz era un reloj que proyectaba una sombra según la posición del sol en el firmamento. Más o menos, este era el reloj de Acaz. Vean ustedes ahí, un disco con unas rayas y una cosita en el centro que proyectaba una sombra. De acuerdo a cómo estaba el sol hacia un lado o hacia el otro, entonces la sombra entonces se hacía más larga o se hacía más corta. Y de esa manera ellos sabían qué hora era. Vean, hermanos, nosotros estamos en esta tierra, aquí estamos estemos parados, estemos caminando, estemos sentados, acostados. Nosotros vamos girando con la tierra a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Casi la velocidad de Mach 2, o sea, 2 veces la velocidad normal de un jet. Ahí vamos girando. Pero el milagro es este. Para que la Tierra se devolviera, o sea, para que la Tierra o para que el reloj de Acaz retrocediera 10 grados,
significaba que había que parar la tierra. Si usted va en un carro y va a retroceder, tiene que parar el carro, usted no puede retroceder andando. Había que parar la tierra. Parar la tierra a esa velocidad significaba que todo lo que no estuviera amarrado, agarrado, fuerte en la tierra, saldría disparado a esa velocidad. Pero esto me hace recordar un milagro que el Señor hizo una vez con unos hermanos en Bello Horizonte, que se quedaron sin frenos en la bajada, que algunos la conocen, del Club Telecom, y se quedaron sin frenos y se fueron hacia abajo a toda. Gracias a Dios no se atravesó nadie ni ningún carro, pero ellos esperaban pasar la avenida que había al final y estrellarse contra un muro que había grande allá. Pero ellos comenzaron a clamar al Señor. Ya cuando casi iban terminando la bajada, ellos dicen, el carro simplemente se dio curva hacia la izquierda, despacito, y se vino en reversa y se acomodó como en la entrada de un garaje. Y yo les dije, y a esa velocidad que ustedes iban no sintieron ningún estrujón. Dijo, nada. Lo único que supimos es que el Señor nos salvó y nos puso tranquilitos ahí. Así pasó en el caso de Ezequías. El Señor es poderoso e hizo que nadie se diera cuenta. Pero lo cierto es que lo hizo. Lo hizo. Mire, apreciado hermano y amigo, nosotros hemos visto milagros de cojos y paralíticos que andan al instante sin terapias. ¿Cuántas veces nos hemos luxado un tobillo, una rodilla, o nos hemos quebrado un hueso, y después de que ya esto sana, entonces nos mandan al terapista para que nos estire el pie, para que nos ayude a volver otra vez a caminar normalmente? ¿Cuántos drogadictos salen de las drogas sin un programa de rehabilitación? Lo digo por mí mismo, porque la primera noche que fui a un culto y acepté al Señor Jesús en mi corazón, en ese mismo instante el Señor me sanó, me libró del cigarrillo, que era mucho lo que yo fumaba en la vida. Y no necesité ninguna clase de terapia. Muchos delincuentes que de un día para otro, ya se avergüenzan de lo que hicieron y nunca más vuelven a delinquir. Por eso el Señor dijo allá, lo vimos antes, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo creo que con estos ejemplos es suficiente para creer que Dios hace lo imposible posible. Aleluya. Entonces, hermanos, miremos esta lección de la Torre de Babel con la expectativa, a ver qué será lo que el Señor quiere que nosotros tomemos como ejemplo, como amonestación. El tiempo aproximado en que se construyó se puede deducir de la siguiente información. Peleg, cuyo nombre se perpetuó en una ciudad en la confluencia del Éufrates con el Cabor, había vivido, era uno de los descendientes de Noé, aproximadamente en el año 2269 años antes de Cristo, y murió en el año más o menos 2030 antes de Cristo. En otras palabras,
El diluvio había sido en el año 2344 y Peleg nació en el año 2269. O sea que entre Peleg y el diluvio habían escasamente 31 y 44, 75 años de diferencia entre el nacimiento de Peleg y el nacimiento y el diluvio universal. O sea que no habían pasado 100 años del diluvio universal. Y el nombre Peleg significa confusión. Confusión. Tal vez ustedes no saben esto, pero los historiadores nos dicen que Nínive, Dios la perdonó y no los destruyó. Pero volvieron otra vez a sus andanzas y 100 años después Dios la destruyó del todo. Es como si el hombre no pudiera pasar de 100 años, de vivir bien delante de la presencia del Señor. Entonces el nombre Babel es un nombre hebreo bíblico por el que se conoce a la ciudad mesopotámica de Babilonia. De acuerdo con el Génesis, se trata de una de las 4 ciudades originales del reino fundado por Nimrod, descendiente de Caín, el poderoso cazador delante de Jehová. Según esta misma narración, está situada en una llanura en la tierra de Sinar, donde se llevó a cabo el intento infructuoso de construir una torre cuya altura fuera suficiente para alcanzar el cielo, la célebre Torre de Babel. Pero no habían pasado 100 años, como le estaba comentando, desde el diluvio, y los hijos de Noé se habían multiplicado grandemente y todos tenían una misma lengua. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En ese tiempo todo mundo hablaba el mismo lenguaje. Habían aprendido a hacer ladrillo, o sea, a hacerlo y a cocinarlo, y a pegarlo con asfalto, que parece que abundaba mucho en esas tierras, o sea, brea. El último producto del petróleo es la brea. Y entonces se dijeron unos a otros: hagamos una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, como que ya presentían, si fuéramos esparcidos por toda la tierra. El nombre se deriva probablemente del acadio Babil, que significa puerta de Dios. O sea, por aquí se entra a su presencia. Eso es lo que quería decir Babil. Esta ciudad se puede decir que fue la cuna, o sea, allí comenzaron. Si alguien quiere pensar en dónde comenzaron las religiones, comenzaron en Babel. Los presuntos restos fueron hallados en 1913 y según los estudios realizados, la Torre de Babel alcanzaba, unos dicen que 60, otros dicen que 80 metros de altura y pesaba unas 400.000 toneladas. El historiador judeo-romano Flavio Josefo, que vivió entre los años 37 al 100 después de Cristo, en sus Antigüedades Judías, publicado en el año 93, narra la historia que se encuentra en la Biblia hebrea y menciona la Torre de Babel. Escribe que era Nimrod quien había construido la torre y
era un tirano que trató de apartar a la gente de Dios. ¿Sí oye? ¿Para qué construir la torre? Para apartar a la gente de Dios. Eso es importante que lo tengan en mente porque la religión lo que hace es apartar a la gente de Dios. Ya lo veremos más adelante. En este relato se dice que entonces Dios confundió a la gente en lugar de destruirla, porque la aniquilación por medio de la inundación no les había enseñado a ser piadosos. No les había enseñado a ser piadosos. Entonces Dios más bien los confundió. Entonces este tal Nimrod paulatinamente convirtió su gobierno en una tiranía, y viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era atarlos cada vez más a su propia dominación, o sea, la dominación de las ideas de los hombres, y afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían. ¿Cómo le parece? Qué arrogancia delante del Dios eterno. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nimrod y a considerar una cobardía el someterse a Dios. Es por eso que la gente le cuesta tanto entregarse al Señor y más bien siguen en sus prácticas religiosas. Levantaron la torre, trabajaron sin pausa y como eran muchos los brazos que intervenían, comenzó a levantarse muy rápidamente. Pero como era tan gruesa y fuerte, por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida por ladrillos cocidos unidos con brea para que no se pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos, decidió no destruirlos por completo. Y provocó entonces, hermanos, en cambio, la confusión de ellos, haciéndolos hablar en distintas lenguas para que no se entendieran. Claro que esta es una de las muchas opiniones que hay acerca de la razón de la construcción de la Torre de Babel. Mi opinión es que los hombres de ese tiempo, tal vez adoloridos por lo que había pasado en la gran inundación, o sea, en el diluvio, reaccionaron contra Dios y dijeron: nosotros también podemos salvarnos y alcanzar la gloria. Desde allí y más adelante, con la dispersión de las gentes, comenzaron a surgir movimientos independientes y hasta proféticos, como dice Jeremías 23:21, dice el Señor: yo no los envié, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Hermanos, y voy a dejarlo hasta ahí por hoy. Hermanos, el ser humano siempre ha tenido la tendencia de no obedecer a Dios y se busca otros caminos para acercarse a Él, menos obedeciéndole. Isaías 1:12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Yo no les he pedido eso, dijo el Señor. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, pensemos, si lo que estamos viviendo, lo que nuestra vida cristiana es
es en realidad un cumplimiento de lo que el Señor Jesús nos dijo acerca de lo que busca Dios. Porque es que Dios no busca religiosos. Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así de que, mis hermanos, les invito a meditar en estos tiempos en que esto parece una Babel. Todos hablan de diferentes maneras. Ya más adelante veremos esto con detenimiento. Pero por hoy, pidámosle al Señor que nos libre de cualquier confusión y que con su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Oremos. Señor Jesús, te bendecimos, porque tú quieres que verdaderamente en nosotros, Señor, se cumpla el plan que tú has establecido. Señor, tú quieres, es un pueblo para ti, un pueblo que te alabe, que te glorifique, que te honre, Señor. Un pueblo, Señor, que sea la luz del mundo, que sea la sal de la tierra. Ayúdenos, Señor, y bendiga a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.